Pues buenas tardes, queridas compañeras. Eh, ya llegamos al séptimo módulo de este diplomado, que se ha pasado realmente rápido, entonces esperamos que sigan entrando las compañeras. Y bueno, este es un módulo que se integró al diplomado de introducción, muy significativo e importante, Mariología. Entonces, tengo el honor y privilegio de presentar a la maestra Lucila Servitje, una amiga, compañera, una persona, pues, diríamos especialista y muy sabia en este tema que, por supuesto, de la gran relevancia que tiene para toda la fe cristiana. Entonces, Lucila, pues es un privilegio que estés con tanta alegría y disposición para iniciar este último módulo de este diplomado. Y pues te dejo con tus estudiantes. Muy bienvenida, Lucila. Gracias. Sí. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, pues esto es lo que estábamos platicando, que tengo pues la triste noticia que no las pude leer, no pude leerme lo que escribieron en el foro y como yo veía que no o entendía al ver que no había respuesta, pensé, seguramente están muy agobiadas con todo lo que tienen que entregar de los módulos anteriores y de alguna manera a lo mejor esa es la dinámica, a lo mejor la dinámica es que la primera sesión pues no se empiezan con los trabajos o con los foros de la primera sesión. Entonces, por lo tanto, eh, traje algunas cosas preparadas en el PowerPoint como para tener un campo común a partir del cual empezar el diálogo. Me da muchísimo gusto, de todas maneras, saber que sí alcanzaron a leer algo y entonces pues vamos a poder complementar más, van a poder aportar muchísimo más a la presentación, al diálogo y todo esto, ¿no? Me encantaría que ya hubieran llegado las otras, faltan 4 compañeras más, ¿verdad? Ahorita, de las que son, para poder ya presentarnos Así y es. que se presenten, pero pues ni modo de seguir esperando. Entonces, pues no sé si de un favorcito así, de forma muy rápida, me presento yo y me encantaría que se presentaran cada una de ustedes. Como me presentó Rebeca, soy Lucila Servitje, soy teóloga, bueno, antes de ser teóloga era pedagoga, maestra Montessori, y encontré en la teología mi verdadera pasión y a lo que le quise dedicar la vida fundamentalmente, trabajando con la cuestión de, obviamente, al ser mujer y con todas las preguntas que van surgiendo, pues era casi como el paso necesario, investigar y empezar a trabajar cuestiones de teología feminista. Durante mucho tiempo me tenía como si fuera una dualidad, o la teología de la liberación o la teología feminista. A medida que fui entrando más en la teología feminista, me di cuenta que había desde la teología feminista muchísimas más experiencias de liberación auténticas que lo que se hace en la teología de la liberación tradicional, porque la mayoría de las personas que hacen teología feminista han vivido, han estado en el lugar donde se elabora esa teología. En cambio, desde la teología de la liberación siempre empezó siendo esfuerzos de colocarse en el lugar de las personas en pobreza. Y acá venían en el lugar de las personas que están necesitadas, ansiadas, anhelantes de liberación de sus propias situaciones, quienes están haciendo la propia teología feminista. Y eso fue pues lo que me llamó muchísimo la atención. La Mariología surgió por una invitación que me hicieron en el Instituto de Formación de Religiosos de México, ahí como un poquito como, bueno, para que tengamos una mujer y pues que la mujer dé la materia que ellos llamaban Mariología
y que aquí han decidido que se llame Marialogía, pues, ¿por qué le vamos a poner una O a María? Si es María. Entonces, de ahí surgió y pues ya irán viendo que es apasionante. Lo que sí es una pena y escoger los textos, lo más difícil para preparar este curso fue escoger los textos por las limitaciones del tamaño de los textos y bueno, el deseo de poderles compartir muchísimo más está en el tintero y a ver de qué manera lo podemos hacer. Y bueno, soy abuela, soy madre de familia, tengo 2 hijas y un hijo, ya todos adultísimos, y 3 nietos. Y me gusta mucho trabajar también, además de dar clases, trabajar en la formación de niños, en las catequesis o preparaciones a los sacramentos. Esas han sido como algunas de mis actividades. He estado dirigiendo los últimos años, estuve llevando el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente eso ya quedó en muy buenas manos y ya estoy como más libre para dedicarme más a la teología. Pues bueno, esa soy yo y pues me encantaría que se presentaran las demás. Pues vamos empezando. Si quieres, Lourdes, ¿nos te presentas? Ay, maestra, pues es un currículo muy largo el de usted. Bueno, yo soy Lourdes Santos Teodoro, soy originaria de Colima, Colima, del pueblo Blanco de América, un bello pueblo. Y pues ya tengo algunos años aquí en la congregación Misioneras de la Eucaristía. Ajá. Una experiencia, pues, de ir acompañando grupos, de estar con mujeres, con indígenas y pues en los varios pastorales que tiene la congregación. Y pues aquí estoy aprendiendo y me ha abierto mucho los ojos este diplomado, que agradezco mucho, pues, haber tenido la oportunidad primero de conocer a Rebeca y no sé qué más pueda decir. Ay, Lourdes, que no, pues toda la riqueza de esos grupos, cuando lo mencionas, dices como currículo amplio y tú me mencionas mujeres, acompañamiento, migrantes, indígenas, no, ahí hay una Sí, riqueza que aquí en la ciudad luego no tenemos todas esas cosas. y pues aquí estoy, muchas gracias para aprender más. Gracias, Lourdes. Mayeli, ¿tú le sigues? Meili, Meili, Meili. Meili. Sí, bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Meili. Bueno, Cintia Meili. Yo soy de Villahermosa, Tabasco. Radico aquí en Villahermosa, Tabasco. Soy psicóloga. eh, per- Pertenezco a la Renovación Carismática y ahí es donde pues desempeño mi servicio como laica, evangelizando. Y ahorita tenemos un proyecto de mujeres, un Ministerio Nacional de Mujeres, y entonces hacemos la parte de la evangelización, pero se le hace un seguimiento a las mujeres, que es como un tipo, estos focus group que se hacen en psicología. Entonces, pues, de la parte eclesial es médico y en la parte profesional, pues soy psicóloga, estoy soltera y ya. Ay, qué interesante, Meili. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pues el tema está súper relacionado. Yo creo que psicología y las cuestiones del feminismo están muy implicadas. Pues no tenemos, vamos a Maribel, que es quien tenemos la pantallita y mientras Marina y Mónica, a ver si nos podemos ver, aunque sea para la presentación. Maribel. Sí, mi nombre es Maribel Lara, soy originaria de Minatitlán, Veracruz, y actualmente estoy aquí en la frontera norte, en Agua Prieta, compartiendo pues con las familias migrantes y en una colonia con
concretamente con las mujeres, pero en realidad pues toda la comunidad. Pues también hemos compartido ahí en el sur con los indígenas, donde yo tuve el primer contacto con Rebeca en organización de proyectos. Y también en el colegio con los niños y con los jóvenes también en pastoral vocacional. Entonces, llevo ya, ¿cuánto tiempo? Creo que 35 años en la congregación. Pues sí. Ya tengo un poquito. Y estoy encantada y muy agradecida por la oportunidad de poder recibir este diplomado y en concreto hoy esta clase que desde las lecturas me ha emocionado y es muy interesante y te agradezco mucho tu apoyo en la materia. Ay, qué gusto que te llamaran la atención las lecturas. Me da gusto porque de veras ha sido lo que más trabajo me costó como reducir y escoger. Pero bueno, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Gracias. Maribel. Pues ya se Gracias. va conformando el grupo, afortunadamente. Marina, qué gusto, ya te vemos la cara. Muchas gracias. Hola, bueno, mi nombre es Marina. Eh, pues yo estudié ciencias religiosas y la maestría en teología. Soy docente de formación en valores y pues nada más, o sea, es como, ¿Eres docente ahí en la Ibero? Ahí en la no, Ibero. No. No. no, doy clases en una prepa, bueno, a chicos de secundaria y de prepa. Anteriormente estuve dando a chicos bueno, a niños de primaria, igual la clase de formación en valores, en una fundación, ahorita ya es en un colegio más como privado en sí, y pues nada más. Ay, muy bien, muy bien. Entonces, pues tú ya tienes la maestría en la de Teología y Mundo Contemporáneo. Sí, Qué bien. Y ya terminaste. ya. Ya. Uy, qué bien, qué bien. No, pues entonces aquí va a haber muchísimo de qué hablar y de dónde profundizar con toda la experiencia de ustedes. ¿Quién se lanza? Mónica, Maritza, ¿quién está más lista para...? Ahí va Mónica, parece. Hola, buenas noches. Hola, Mónica. Perdón. Bueno, mi nombre es Mónica Edith Cruz Catares. Soy salvadoreña, soy romerista, soy licenciada en Ciencias Jurídicas, tengo una maestría en Teología Latinoamericana, una maestría en Gerencia Pública, trabajo para una institución pública de El Salvador, y siempre estuve interesada en conocer un poco sobre la teología y sobre todo en la teología feminista. Y me gustaron mucho también los textos, me han dejado un poco asombradas. Sí. Así que estoy contenta de estar aquí y de conocerla. Ay, qué gusto, Mónica. Muchísimo, muchísimo gusto. Pues Maritza, ya nada más nos quedas tú, ¿no? A lo mejor faltan algunas compañeras, pero a lo mejor hoy no se pueden conectar o ya lo harán más tardecito. ¿Podemos verte, Maritza? O por lo. Vi un recado, a ver. Marixa puso un recado que está en un embarque, algo así puso. Estoy en la sala de embarque a pocos minutos de viajar. Perfecto. Ok. Bueno. Bueno, pues con mucho gusto, Maritza, aquí te tenemos, ya seguramente podrás luego ver la grabación o participar de los foros y aquí estaremos pendientes. Ojalá puedas darle seguimiento a esto. Bueno, entonces estoy como ante dos alternativas. Como yo estaba en la idea, la última que me había quedado de que probablemente no habían podido tener tiempo o habían tenido dificultades en acceder a los textos o algo así, por lo cual yo inventaba que no había entradas al foro. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer rápido como una revisión rápida de lo que el contenido de las lecturas y un poquito más, una introducción un poquito más
un poquito más, introducir el tema aprovechando eso. Entonces, tengo eso preparado para esa introducción, pero también, pues, estoy también con mucha inquietud, mucho interés de lo que ustedes comentan de las lecturas, de lo que les ha impactado y lo que les ha dejado. Entonces, pues me gustaría empezar un poco, si cada una de ustedes me comenta algo o nos comenta algo algo a todo el grupo de esta parte, ¿no? De cómo se enfrentó con las lecturas y sobre todo, qué es como lo que más le llamó la atención y qué le dejó en esto, ¿no? Puede ser de la manera que sea, me llamó la atención, me gustó, no me gustó, como sea, pero bueno, sería muy interesante escuchar primero sus impresiones de las lecturas. Entonces, pues ahí sí, quien quiera participar y quien empiece, yo estaría muy agradecida. Bueno, a mí en general me dejó un buen sabor de boca el ir descubriendo pues el nuevo rostro de María. Compartimos en la mañana con Maribel Ajá. de cómo hemos ido aprendiendo en su mayoría los mexicanos y desde la educación que hemos recibido en la catequesis como una María muy sumisa, una María que pues no habla mucho y acepta solamente lo que el ángel le dice, así como esas primeras ideas de María. E ir descubriendo cómo los libros pues van hablando de una María pues con una libertad, con una decisión y desde esos tiempos. También me dio esperanza porque lo que decía ahí que qué sentimientos dejaba y a mí me hizo recordar mucho a mi mamá y ahí compartí en la tarea cómo pues hace 3 años que la perdí, bueno, se fue y después de una lucha contra el cáncer pues ya desistió y cómo fue tan doloroso y ver con esperanza pues cómo María es parte de ese camino de los enfermos, de esa trascendencia, pues me dio esperanza. Y sí, pues mucha vida. Qué gusto. ¿Qué lecturas? Bueno, para el día de hoy eran las lecturas de la antropología, la lectura de la hermenéutica de María en la comunión de los santos y después la del reino de Dios. Esas son como las lecturas que sí estamos en esas, Sí. perfecto, sí. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Me va dando que creo que captan mucho más rápido la esencia de esto, pero vamos en esto. ¿Quién nos quiere platicar algo más? Si fue lo mismo, si fue diferente. Un momentito, voy a prender la luz, que aquí ya empezó a oscurecer. ¿Alguien comparte lo que mencionó Lourdes o es al revés o le produjo un efecto contrario o tiene algo desde otro punto de vista que pudiera aportar? Yo continúo. Sí, Maribel, por favor, gracias. A mí se me hizo muy bien empezar desde el contexto de las antropologías y cómo este dualismo platónico nos ha influido. Yo comentaba ahí que la forma en que nos ha ido pues introyectando en lo religioso, en lo educativo y esa filosofía pues nos ha condicionado en todo nuestro crecimiento, en todo nuestro andar y pues en esa toma de decisiones, ¿verdad? Y no solo en lo religioso, que es muy pesado, pero también en la familia y en la escuela. Pero también decía que me hacía la reflexión cómo uno va madurando, va evolucionando y va
tomando mayor conciencia de la vida, de lo que es el ser humano, de lo que yo soy como persona, como mujer. Y iba a la antropología pluridimensional, a ver, ¿qué otra Ujú. tengo? Humanocéntrica. Creo que tengo de todas las, como que en el proceso uno va vivenciando esto, pero la parte de la antropología humanocéntrica que hace justicia, que recupera la acción histórica de las mujeres en favor del reino de Dios, como crea esa imagen y semejanza. Entonces creo que esta contrarresta esa visión dualista que favorece el patriarcado, la dominación, el que la mujer sea tratada como inferior. Entonces creo que es así como a mí me ayudó mucho como la reflexión, porque en la vida de comunidad, en la vida religiosa, este, nosotras pues vamos tomando las decisiones en consenso, en común. Mm, Entonces creo que va siendo pues esta antropología que del bien común, pues, sí. se me fue la palabra, ¿cómo decía? ¿Multi qué? Mm, o ¿cómo decía la antropología, la última? Ah, la que era unidimensional o multidimensional, ¿no? Multidimensional, sí. Sí. O sea, como en esa parte y que va más de acuerdo con lo que son los valores del reino. Ujú, ujú. Yo esa parte fue lo que de las antropologías y después fue, lo el ver a María, la segunda tarea, La de la comunión, la de los vivos en Dios y los vivos de la los vivos en Dios, es. sí. Entonces, me gustó, bueno, nunca como que si ya hubiera escuchado algo de eso, pero fue como tomarlo con más despierta. Ajá. Y lo de los vivos en Dios me llamó la atención también, esos paralelos que van haciendo y sobre todo ver a María, confirmarme en esta María que se va identificando desde las realidades de los más vulnerables, del Ujú, dolor del oprimido, de los hambrientos. Pues yo ponía ahí en el trabajo, desde la hospitalidad que le damos al migrante. O sea, somos las Marías ahora que acogemos a los demás y cómo María es fiel a ese proyecto del reino de Dios y ella es como esa, pues esa mujer que ha engendrado el evangelio. ujú. Entonces, ¿cómo no se va a parecer Jesús a su mamá? Pues si ella hizo todo eso. O sea, como a mí me gustó mucho esa Pero parte. más bonito, ahorita si tengo oportunidad en las imágenes que he encontrado algunas imágenes y hay una en particular que les quisiera compartir de esto que dices, Maribel, somos las Marías que acogemos a los migrantes. Me parece que eso que estás diciendo, a mí me parece que es uno de los meollos de una teología mariana o de una mariología que fiel a las visiones de la época, pero que a la vez son fieles a las visiones de los evangelios de las primeras comunidades cristianas, porque en esta parte de que María no es necesariamente un ser por encima de nosotros, o no es sino es como dice, no sé si han escuchado, vamos a leer alguna lectura más adelante, hay una teóloga, Elizabeth Johnson, que tiene un escrito bellísimo que se llama Verdadera Hermana Nuestra. Es decir, que sí, María es madre de la iglesia, o sea, los nombres no tienen, los nombres no son definitivos, son nombres que vamos, títulos que vamos dando, que vamos encontrando, porque apoyan en ciertos momentos ciertas comprensiones. Pero así como es muy válido decir que María es una verdadera madre nuestra, también es una verdadera hermana nuestra. Y yo cuando decías, Maribel, que estabas que somos las Marías que estamos acogiendo, es precisamente el sentido
de María en la iglesia, precisamente esa parte. Ahorita que veamos las imágenes, me parece que eso se va a poder reforzar, pero me gusta muchísimo. Y terminaba con un sentimiento de esperanza, como de gozo. Sí, fue así muchas gracias. Ay, qué bonito. Pues Marina, Mayeli, Meili, algo nos quisieran compartir de lo que leyeron. Sí, yo. Bueno, a mí la verdad, para ser muy honesta, el tema de María siempre me ha causado un poco de conflicto, porque como comentaba en el foro, siento que la antropología primera que recibí en la iglesia, pues sí fue la androcéntrica, ¿no? Entonces fue como la idea de María desde la mirada del hombre, fue lo que yo recibí. Entonces siento que siempre me pusieron la imagen de María como la mujer que yo debía de ser, y cuando yo fui creciendo me fui enfrentando con que yo no quería ser esa mujer, yo no quería ser sumisa, yo no quería, había cosas que no quería hacer, y entonces como un conflicto de, es el deber ser, pero yo no quiero ser, pero tampoco quiero estar en contra, pero, o sea, fue como un conflicto que empecé a tener con ella, con el tema de lo que es María. Y entonces en esta lectura encontré como el porqué. Encontré que no es exactamente ella, sino es la idea que se me ha sido creada de ella, pero que ha venido especialmente de los hombres, ¿no? De cómo conciben ellos a la mujer perfecta, y ponen estas características en María. Entonces, pues se repite el discurso, y pues eso es lo que llegó a mí. Entonces, como también mencionaba en el foro, creo que a partir de este diplomado he transformado mi antropología, y ya estoy en una antropología más realista, más feminista, y me encantó mucho el segundo apartado del libro, el que habla precisamente de la espiritualidad. Creo que desmenuza muy bien esta parte del por qué es necesario creer. Al principio de este diplomado, nuestra primer maestra nos decía esto, ¿no? La importancia de la fe para el ser humano, independientemente de quién creas. Puedes creer en, no sé, en un labial, en lo que sea, pero la importancia del ser humano de tener esta base que nos da seguridad. Y entonces, si hablamos del cristianismo, pues nuestra fe que está puesta en Dios, pero si tenemos estas figuras que decimos, bueno, ellos fueron humanos, ellos lo lograron, ellos tienen una conexión directa con nosotros. Entonces, María es una conexión directa para las mujeres, así lo entendí yo. Siento que es mi conexión directa con Dios, y es quien me puede ayudar a tener una mejor relación con Él, una mejor relación con la iglesia, porque también fue parte del nacimiento de la iglesia. Entonces es como una pieza fundamental de la que se habla muy poco, y que lo poco que se habla también está como medio turbio. Entonces creo que me da como mucha curiosidad este módulo, y creo que estas lecturas despiertan esa curiosidad en mí. Ah, qué gusto. Lo único, me encanta, Meili, comparto contigo esta parte que justo nuestro rechazo de María era porque era la niña buena, era la calladita, y la que calladita se ve más bonita, la que está ahí para servir, y de repente como ver lo que es de otra manera, eso es muy iluminador. La otra parte que vale mucho la pena también tomar es que no necesariamente tenga que ser María nada más para las personas que somos mujeres. O sea, que de alguna manera también hay una posibilidad. La hubo durante toda la historia de la iglesia, la idealización de la mujer
y la mayoría de los religiosos, sobre todo los religiosos, también clero secular, pero yo tengo más de cerca, he leído más de cómo los religiosos veían a María o cómo se relacionaban con ella, pero en general el clérigo célibe tenía una relación de María exactamente como la que mencionábamos, muy, muy idealizada. Era verdaderamente su ideal de mujer a quien poder amar sin necesitar la convivencia o la confrontación. El ideal sería que también los seres humanos, perdón, ya pasó, que también los seres humanos varones puedan tener una relación con María, no solo porque se identifiquen como porque nosotras mujeres nos identificamos con María, sino que ellos puedan identificarse con la figura de María por ser una persona. Incluso decía Karl Rahner y también Skilevix, decían estos dos teólogos, lo importante de María es que fue una persona que creyó, y eso es, ojalá tengamos oportunidad ahora que revisemos los textos evangélicos, ver que lo que les ha importado a muchos teólogos recientes es María como discípula, el discipulado de María como un elemento fundamental en la fe. Y entonces ahí, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos una posibilidad de relacionarnos con esta verdadera hermana, ¿no? Que es la parte que está allí. Pero bueno, pues muchas gracias, Mayeli. Por ahí seguimos. Tengo si ahorita en la sesión lo que tenía preparado como del PowerPoint no vamos a poder, no tiene caso que lo veamos porque ustedes tienen ya mucho material para aportar de sus propias discusiones, veremos alguna cosa, pero yo se los mando por alguno de los conductos que se pueda, para que vean las imágenes. Hay algunas imágenes que pueden ayudar mucho a entender esta parte. Gracias, Meili. Mariana, ¿tú nos cuentas? Marina, ¿nos cuentas cómo te fue con las lecturas? Sí, pues igual, no sé, a mí como también el tema como de María como que me causa un poco de conflicto. También, o sea, mi formación teológica es muy, o sea, la primera parte, justo la parte de la licenciatura, es muy ortodoxa, muy cerrada, muy, así como muy dogmática, digamos. Ajá. Entonces, en ese sentido, yo siempre le huí, así literalmente huí de todas las cuestiones marianas, Ajá. porque las mujeres hablan de María, ¿no? Entonces, para mí era como, nah, yo no quiero hablar de María porque solo las mujeres hablan de María, entonces yo era como, sí, yo quiero hablar de Cristología o Trinidad, cosas de hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que siempre me hace un poco de ruido. Y cuando veía la lectura era como, ajá, o sea, sí, sí entendía como la parte de la antropología y algo que me gustó mucho es cuando habla de la racionalidad siempre fue provincia de lo masculino, mientras que la irracionalidad y la intuición no fueron de lo femenino. Como si justo hacemos como estas ideas de, ok, esto corresponde a lo femenino y esto corresponde a lo masculino. Y entonces lo veía como muy claramente en mí, como decir, yo no quiero hablar de María, ¿no? Porque las mujeres hablan de María. Y me hace ruido todo este tema de la ternura y de el acoger al otro y como siempre tiene una característica muy femenina la parte de María y entonces también me hace ruido esa, de repente que no haya como una distinción entre lo femenino y el asunto feminista, que para mí es como, no, es que es completamente diferente. Entonces, cuando hablaba respecto a la antropología femenina, era como no, no, o sea, pero sí, que sí haga la diferente. Entonces, no sé, a mí como que el texto en general me iba explicando esa parte, pero también me quedaba como, no sé, como esa duda. En general, la figura de María me parece un poco mucho, muy compleja, justo por toda esta idealización que hay en torno a. Entonces, me acordaba muchísimo de la misa que se dio en el colegio donde estoy
para el 12 de diciembre, donde nos decía el sacerdote, que dije yo, Dios mío, ¿de dónde sacaron a este señor? Que nos decía, Dios vio en la homilía a chicos de secundaria diciéndoles, Dios vio en esa mujer la más miserable de todas las miserables, que estaba tirada en el piso, en el lodo, y entonces la levantó y la hizo maravillosa, y yo así como de, ya cállate. O sea, y fue así como, o sea, como que de repente era como, sí, yo crecí con esa figura de María, ¿no? O sea, la más miserable de todas las miserables, y entonces fue como de, sí, por eso yo no quiero hablar de María, como que la más miserable de las, y Dios, grandísimo hombre, que la rescató, y entonces fue como, wow. Pero me acordaba justo con el texto, como esta parte donde va diciendo de la idealización de María, y es como, no, es que no es eternamente esto, sino que es una mujer, y ver más allá de que sea madre, ¿no? Y entonces era como, sí, sí, pero o sea, como que yo quería más, ¿no? O sea, como, no sé, creo que de las pocas cosas que he leído respecto a María en general, porque de verdad leo yo bastante, fue a Marcela Tusrey. Y, Ajá. y entonces con todo eso que ella hablaba, que además es como, wow, ahí me quedaba así como de, sí, claro, yo quiero esa María, quiero ser esa María, por supuesto, pero, pero sí me quedaba como esa sensación como pero dime más, quiero saber más, o sea, entiendo ese paradigma, pero me dejaba como con ganas sé que hay algo más, sé que me puedes decir algo más de María, sé que puedo regresar a esa imagen y decir, ah, no es la más miserable de todas las miserables, ¿no? Entonces, pues fue como todo ese proceso, y regresar también como a la parte de esta nueva perspectiva que me hacía como, bueno, a lo mejor verlo desde otro punto, y también verlo desde este lugar de enunciación, ¿no? O sea, como, ajá, o sea, no sé, como, no por el hecho de ser mujer que me interese la figura de María, sino como desde qué punto me interesa en ese lugar de enunciación. Sí, creo que está señalando, bueno, ha señalado una parte muy importante, esta que dices, la figura de María es muy compleja, porque en la figura de María se mezclan cuestiones históricas, muy pocas, cuestiones doctrinales, cuestiones devocionales, cuestiones juntito a lo devocional, pues hay como lo devocional, digamos, más tradicional, y toda la devoción popular, que es enorme, ¿no? Ahí se junta muchísimo, y de alguna manera, en esto que estás tú diciendo, yo quiero saber más, una parte de mis descubrimientos a lo largo de todo esto es que, así como de saber, Marina, hay muy poco. O sea, cuando ahorita precisamente la próxima semana vamos a leer un texto hecho por teólogos hombres de tanto protestantes como católicos, unos investigadores que dijeron, vamos a juntarnos y vamos a ver entre todos, a leer los textos del Nuevo Testamento, a ver qué nos dicen de María, ¿no? Y dicen, históricamente no tenemos certeza de nada de lo que hay en estos, ahora lo vamos a ver, eso va a ser la semana que entra, ¿no? Pero justo allí, así como saber, lo que sabemos es la estela de imaginario social, teológico, religioso, que dejó, que se fue generando a lo largo de las primeras comunidades cristianas, y después toda la tradición del cristianismo, ¿no? Y entonces es más una figura que ha acompañado a la tradición cristiana, que no tiene que ver con tantas certezas. No, el mismo evangelio, lo vamos a ver pronto, no son certezas sobre María. Entonces está ahí mucho más lo que la segunda lectura que les dejé,
la de que la única certeza que tenemos de María es que es una persona que vivió históricamente, que Jesús como ser humano tuvo una madre, que su madre vivió y murió, y que su madre participó, acompañó de alguna manera el proceso de Jesús de Nazaret, y según Lucas, acompañó el proceso de fe. Lucas ya la presenta como una discípula. San Lucas. Y Juan de alguna manera la presenta también como alguien acompañando a su hijo en este proceso, ¿no? Eso es lo que tenemos allí, pero no tenemos certezas. Tenemos el desarrollo de una fe allí, ¿no? Por esa parte. Bueno, me adelanté un poco, pero me parece muy interesante que lo hayas captado y por eso, pues como en respuesta a eso. Betania, mucho gusto. Qué bueno que ya llegaste, que ya estás con nosotros. ¿Nos escuchas? Sí, las escucho. Ay, no sé si me vean. Ya, Ah, hola, ya. buenas noches. Perdón Gusto. que voy saliendo del trabajo, pero mucho gusto. Mucho gusto. ¿Tú vives aquí en México, Betania? No, estoy viviendo en Estados Unidos, pero soy mexicana. Ah, ya. Ajá. Sí, tengo 3 años fuera del país, pero pues ahí seguimos, Ah, muy de la bien. mano de muchas cosas de la Ibero y todo eso. Y todo. ¿Y cómo te fue? Sí, tú también sí pudiste alcanzar a leer Leí un pedacito, creo que me Ajá, aventé como la mitad del primer capítulo nada más, perfecto. sí, pero no alcancé a contestar el foro. Bueno, pues en esas estamos aquí. Yo también ya les compartí, ya lo repito por tercera vez, que yo no alcancé a entrar al foro, pero estamos aquí pues poniendo en común las lecturas. Pero bueno, ahorita tendremos oportunidad, pues en honor a ti y a alguna, Mónica, no sé a ti cómo te fue con las lecturas. Hola, apago la cámara porque de repente entra mi niño porque está en el proceso de quererse dormir y entonces es un caos. Por eso es que la mantengo apagada, porque esta es la hora en que él está Perfecto, en no, en ningún esa problema. transición. Sí. Bueno, me gustó mucho el texto. Al principio me pareció complejo, con sinceridad lo tuve que leer 2 veces, porque para la filosofía nunca he sido buena, me cuesta un poco, pero me sentí identificada en muchas de las posturas que se plantean en el texto, sobre todo sobre aquella idea platónica que tenemos de la divinidad. Y me ha dejado cuestionada también, porque justo ayer mi madrecita iba para una reunión de comunidad, tiene una comunidad pequeña donde se reúne con otras mujeres y estaban hablando de lo de la separación del alma y el cuerpo y ellas querían saber qué era eso y le digo yo, ay madrecita, eso es algo tan complejo que yo no sé cómo explicártelo porque ni yo lo entiendo. Tenemos que ir a estudiar filosofía para poderlo entender. Y digo esto porque de alguna manera tiene relación con este texto que nos compartió para esta clase, porque, bueno, desde mi formación, al contrario de mis compañeras, la imagen de María para mí siempre ha sido fundamental. Soy católica de tradición, vengo de una familia tradicionalista católica, mi abuela era sumamente devota de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de Candelaria, que la Virgen de Candelaria es la patrona de mi cantón, entonces para nosotros, para mi familia en sí, la imagen de María es fundamental. Yo soy de formación abogada, pero siempre me sentí llamada a estudiar la teología y en algún momento de la vida se me presentó la oportunidad de estudiar la maestría en teología latinoamericana. Es más sistemática, pero tuvimos algunas materias, pocas feministas, pero hubo una que a mí me marcó mucho porque hubo un curso en el que vimos el texto del Nican Mopowa y la advocación de la Virgen de Guadalupe y cómo esta imagen de la Virgen de Guadalupe, o sea, representa un montón de cosas que si lo leemos a la luz del contexto de los indígenas y de su tiempo, descubrimos cosas que pues nunca habíamos visto y que la mayoría de las veces o la mayoría de las posturas que he escuchado es
que es como una representación patriarcal de su época, pero también hay otras posturas en relación a ella, y me vienen en relación con esto, porque hay una frasecita en el texto cuando habla de la antropología pluridimensional, que dice que María es lo divino en la expresión femenina de lo humano, expresión constitutiva de lo que llamamos humano integral. Esto para mí es, hasta lo marqué con anaranjado, le puse un montón lo subrayé, le puse cuadritos, le puse ojo, porque para mí María, y quizás voy a sonar herética, pero María es la imagen femenina de Dios que yo siempre he tenido, que me la transmitió mi abuela sin darse cuenta, sin saber que lo estaba haciendo cuando ellas, porque todos los días, en mi familia era, cuando estaba viva mi abuela, todos los días a las 6 de la tarde teníamos que rezar el rosario. Era obligación. Y era para las mujeres, era una obligación rezar. Les cuento esto como anécdota porque cuando se dio un terremoto que fue muy fuerte aquí en El Salvador, fue chistoso porque pasó el terremoto, se murió un montón de gente, pero eso no es chistoso. Pero me da risa en el sentido que en el momento que estuvimos en el temor de que vimos que la tierra se movió, que todo se cayó, el único refugio que teníamos era el rosario. Y todos nos sentábamos alrededor de mi abuela porque no queríamos estar adentro de las casas porque sentíamos que ya nos íbamos a morir porque iba a venir otro terremoto. Fue el único refugio. Yo esa imagen la tengo tan presente, y ahora leyendo este texto se me viene a la imagen de mi abuela enseñándome una tradición que ella creía que era pues la que ella había aprendido, pero sin darse cuenta me estaba enseñando una imagen divina de María. Porque no sé por qué se me viene eso a la mente al leer este texto y al leer mi contexto, y también porque al ver este curso del Nican Mopowa y de la Virgen de Guadalupe, el profesor, que es un doctor que se llama Juan Manuel Contreras, mexicano, él nos explicaba que en el texto de Nican Mopowa podemos encontrar imágenes de la Virgen de Guadalupe, pero no de ella en sí, sino que de la divinidad que los indígenas ya tenían y que ellos la transformaron. Y entonces digo yo, bueno, y entonces quizás por eso es que nosotros nos sentimos tan identificados, lo digo en mi contexto, con la imagen mariana, con la imagen de María, como divinidad, no como humana, porque eso creo que es una tortilla aparte, ¿verdad? El otro lado, la cara de la tortilla es el otro lado. Pero en cuanto a la divinidad, María sigue estando ahí, y creo que por eso los latinoamericanos nos sentimos tan identificados con esa imagen. Y me fascina el cierre del texto, la confesión que hacen las autoras de este texto, porque ellas dicen que esa realidad que ellas viven o que ellas están contando a través de este texto es por lo que ellas viven en el diario vivir. O sea, ella en su realidad de contexto de pobreza, de sufrimientos, de lo que las mujeres que están alrededor de su comunidad llegan y cuentan. Y entonces ellas lo están diciendo desde esas, es desde una experiencia. Y me encanta esa parte porque yo creo que convertirnos en teólogas de escritorio, pues no me llama mucho la atención, sinceramente. Me gusta conocerlo porque, como decía la maestra Geraldina Céspedes, tenemos que aprender porque a nuestras comunidades pobres y sencillas les tenemos que llevar lo mejor, lo de mayor calidad. Por eso es que en mi experiencia me interesé por estudiar la teología, porque yo quiero llevarle a mi comunidad, a mis hermanas de comunidad y hermanos de comunidad, esto. Pero yo sé que lo tengo que llevar poco a poco, porque si no me van a mandar al matadero. Yo sé, son cuestiones complejas, son cuestiones complicadas, pero que poco a poco podemos ir redescubriendo una imagen de María que está ahí, que ha estado siempre ahí, y que por eso quizás las mujeres latinoamericanas nos sentimos tan llamadas. Yo lo pongo, por ejemplo, cuando tenemos una necesidad, las que somos mamás, vea, con nuestros hijos, y lo digo yo con mi experiencia de mamá, no encuentro otro refugio más que en la Virgen de Guadalupe,
porque así me lo enseñó mi abuela, porque ese es el saber que ella tenía. Y para mí en el momento de la crisis, como dicen las autoras, pues ahí está María. Y ahí está ella en ese Magnificat, no siendo una mujer sumisa, nunca lo fue. Ella fue una mujer liberada. Entonces, no sé, pero para mí la imagen de María, quizás por mi contexto, por mi realidad, por la familia que he tenido, por la formación religiosa, para mí María es fundamental. Y ahora quizás lo puedo decir con ustedes, tengo este grupo para poderlo decir con libertad, que creo que es la imagen divina que siempre ha estado ahí, pero que no sabía que lo podíamos expresar o que yo lo podía expresar así. Y cuando yo me interesé por este diplomado en teología feminista, lo hago en el sentido pienso en que mi hijo, hombre, para él la vida es más fácil, porque por el hecho de tener pene, él ya tiene la vida un poco más sencilla que para nosotras las mujeres. Pero por eso mismo él tiene que ir conociendo desde ya estas cosas. Y por eso creo que las mujeres nos tenemos que formar y llevar estas cosas no al escritorio, porque en el escritorio, chivo, sí, está bien, escribamos porque lo necesitamos y sin las que escriben, sin ustedes que nos dan estas clases, pues tampoco nosotras existimos. Pero también necesitamos esa otra parte que es la comunidad, donde está la gente, la realidad, porque de ahí sale la verdadera teología. Pues justo tocas un tema que no, de nuevo, no, te estás tocando dos temas. La segunda parte, esta de cómo María como viva en Dios, María como viva en Dios es una de aquellas en quien podemos sentir todo el refugio y podemos sentir esa comunicación, el ser escuchado, incluso cuando nuestras peticiones no son realizadas, pero sentimos que existe allí ese refugio. Como que has reflejado un vivo ejemplo de esta segunda parte de esta segunda lectura. En cuanto a esta primera, si María es la cara femenina de Dios o el rostro femenino de Dios, esa parte es muy, muy importante y la respuesta es sí en lo subjetivo, puede serlo porque todos tenemos, todos y todas tenemos una parte, un rostro femenino de Dios. En cada uno de nosotros se refleja un rostro femenino y un rostro masculino de Dios. Todos podemos reflejar eso y todas. Y al mismo tiempo, no exactamente, teológicamente sí no es... este libro de Ivone Guevara y de María Clara Windjammer es de los años 80. Lo escogí porque es el que daba como la cantidad de páginas que podíamos leer para un diplomado, pero hay textos como más avanzados, en concreto este que les platicaba yo de Elizabeth Johnson. Y Elizabeth Johnson ahí dice muy claramente, a ver, Dios tiene su propio, Dios es Padre Madre, ya dicho por los papas, por diferentes teólogos, por todo. Y Dios tiene su propio rostro femenino. Dios es Dios Madre. Por ahí les puse que si podían ver el video de una presentación que yo he hecho en algunos lugares sobre Dios Madre. O sea, Dios es Padre Madre, entonces hay mucho que decir sobre Dios Madre. María, en ese sentido, es más bien una persona viva en Dios que muestra una personalidad de Dios Madre y de Dios Padre, porque María hay momentos en que toma la decisión y toma la batuta en el Evangelio de Marcos cuando va y está molesta porque le dicen que su hijo está portándose muy mal y haciendo tonterías y ella va a buscar a su hijo como un verdadero pater familias. Ella va a buscar al hijo y decir, me lo traigo de regreso porque quién sabe qué tonterías está haciendo. Entonces, vemos que la personalidad, tanto lo que reflejan los evangelios como lo que se va generando de María en nuestro imaginario religioso y social,
es de Dios Padre y de Dios Madre. María es capaz, como verdadera hermana nuestra, de mostrarnos el rostro femenino y el rostro masculino de Dios. En ella pueden darse como, porque es una verdadera hermana nuestra, ¿no? Sin embargo, a nivel subjetivo, a nivel de la propia fe, de esto que nos hablaba Meili, que decía que desde la primera clase les decían, tengan una fe en algo, la propia fe se va configurando de muchas maneras. Y en esa fe que se va configurando es de lo más válido, legítimo, valioso, necesario, que nosotros tengamos con María la relación que queramos, la que mejor nos nazca. Y si para nosotros María de Nazaret es el refugio y no Dios Madre, está perfecto, es un camino para la fe maravilloso, porque subjetivamente, de lo interno, como dicen, ni la iglesia juzga y por lo tanto menos la teología, ¿no? Lo que nosotros vivimos internamente de la fe de María, esa es muy valiosa y que se haga como se pueda. Si es con el rosario, si es sintiendo el refugio, si es amparándonos, como dice la segunda lectura que hicimos, eso de alguna manera todo se vale. Solo teológicamente sí, María de Nazaret no es la parte femenina de Dios. Teológicamente, Dios es Padre, Madre, y Dios tiene el Dios que se reveló en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esa divinidad que se reveló en la Biblia, tiene rasgos de padre y rasgos de madre. Y a lo largo de la tradición, en Dios hemos encontrado rasgos de padre y de madre. Y María de Nazaret es una mujer histórica, ahora viva en Dios, y a través de ella, a la cual nosotros podemos acogernos como una persona viva en Dios desde nuestra situación de vivas en la historia. Entonces, no sé si me pude explicar, Mónica, si ves por dónde, ¿sí? Sí. Lourdes, ¿nos querías decir algo o ibas a preguntar algo? ¿Qué les parece si hacemos un repaso de esto que les había planteado y me van deteniendo? Me voy a ir como rápido, voy a compartir en honor a Maritza, no sé, no sabemos qué tanto leyó, qué tanto pudo leer o no, Betania que no pudo leer. Vamos a ver, les voy mostrando lo que les había preparado y me van deteniendo si están de acuerdo, si no están de acuerdo. La segunda parte, que es lo de las antropologías, lo de los vivos y las vivas en Dios, creo que la captaron muy bien por lo que escuché, entonces me voy a ir todavía más rápido. Pero bueno, voy a hacer el ejercicio de compartirles esto que preparé y me van comentando, me van haciendo preguntas o lo que ustedes quieran. ¿Tienen de esto que hemos comentado ahorita algo más que quisieran comentar o alguna pregunta o alguna duda o pasamos de una vez? Pasamos. Pasamos, perfecto, con muchísimo gusto. Bueno, ¿lo pueden ver? ¿Lo ven? Sí, Sí. se ve. Sí. Déjenme subir acá hasta arriba. Perfecto. Bueno, entonces vamos a poner ya esta. Bueno, era el primer módulo, ver el estado de la cuestión, los presupuestos antropológicos y pues darnos cuenta que todo esto, nuestra propia historia social, personal y nuestros intereses van filtrando la realidad. Y entonces lo que se veía tradicionalmente como que así es, pues no, son cosas que han surgido de los intereses y concretamente mucha de la mariología ha venido de los intereses patriarcales. Aquí bueno, justo aquí estaba el objetivo, pero
esta imagen es la que me interesa muchísimo compartir con ustedes. Que si es una imagen hecha, una pintura, un diseño hecho por una hermana de San José, de las hermanas de San José de Estados Unidos, y vamos viendo esta parte de cómo María, lo que es María para la teología, para la eclesiología, para la neumatología. En María se juntan nuestras hermanas de las iglesias reformadas que han estudiado teología en escuelas católicas, en universidades católicas, decían, qué curioso, lo que ustedes dicen de María es lo que nosotras estudiamos del Espíritu Santo. Todo esto que ustedes dicen de que María es refugio, es consuelo, es consejo, es sabiduría, es lo que el espíritu que nos puede unir, eso es lo que nosotros estudiamos del Espíritu Santo. Y es porque hay un nexo que vamos a ir descubriendo, incluso el capítulo 7 de la Lumen Gentium, que es el que va a situar a María en la teología después del Vaticano II, pone a María como una persona, como un miembro de la iglesia, especialmente cercana, especialmente influida, agraciada por la espíritu de santidad, la ruaj espíritu. Entonces tenemos que los temas marialogía, neumatología, o sea, la ruaj Espíritu Santo, y eclesiología están íntimamente ligados. Podríamos decir, María no la vamos a asimilar a la figura de Cristo. María la vamos a asimilar a la figura de la iglesia. María es quizás es quizás la santa más importante, pero es eso, una santa. El nombre más adecuado para hablar, para mí, para que hablemos de María es Santa María. Virgen María, pues es algo que la tradición fue desarrollando, ¿no? Pero es una santa. Si quieren la santa más importante de la iglesia, pues si queremos, sí, pero es una santa. Especialmente fácil de acceder a través de ella a lo que es la gracia del Espíritu Santo, y especialmente fácil de hacernos sentir iglesia, un poco como lo que vamos a ver en el Evangelio de San Juan de madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Pero bueno, por eso escojo esta imagen y la dejo en este PowerPoint que les voy a hacer llegar, y pues me encantaría que la pudieran como conservar, porque es precisamente todo eso lo que puede haber de María en esto, ¿no? Bien. La tradición de María ha estado muy, lo que esto nos dice Elizabeth Johnson, es que realmente de la tradición de María hicimos pues mantos y resplandecientes y finos velos. Hicimos una imagen de María, la tradición hizo una imagen de María que nos dio más la impresión de un ser celeste o de que pertenecía a la nobleza o a la alta burguesía de todos los tiempos. Y definitivamente se ha desfigurado el rostro de María con falsas imágenes subjetivas o ideológicas. A mí esta imagen me molesta especialmente porque veo que hacen de María casi que una Barbie, una modelo, y toda con símbolos reales y con mantos de terciopelo. No tiene nada que ver, y coronada. Todo esto que es como una síntesis de lo que se ha realizado, pues no tiene nada que ver con realmente María de Nazaret, ¿no? Y por eso me interesa mucho esta reflexión del documento de Puebla, cuando dice, en pueblos de arraigada fe cristiana se han impuesto estructuras generadoras de injusticia. Esa fe de las que nos hablaba Miley
esa fe no ha tenido fuerza para penetrar criterios y decisiones de los sectores responsables de la ideología y de las organizaciones de convivencia en nuestros pueblos. Esto fue la gran inquietud del documento de Puebla. Y luego, su santidad Juan Pablo II también señaló, la religiosidad popular, si bien sella la cultura de América Latina, no se ha expresado suficientemente en cómo organizamos la vida, ¿no? Ese vénganos tu reino, pues no. En la organización de nuestras ciudades y de nuestro estado, deja un espacio para lo que se ha vuelto a llamar estructuras de pecado. Y entonces vivimos en un mundo, además de patriarcal, o que ese patriarcado es parte de esas estructuras de pecado. Esto nos habla de cómo estamos en nuestra responsabilidad ante lo social. Cuando hablamos de toda esta cuestión del pecado social, pues lo que está muy claro es que la sociedad no peca, las estructuras no actúan, las estructuras no son sujetos. Entonces, hay un pecado social, pero de ese pecado social, los sujetos somos los responsables. Y somos los responsables ante el pasado, ante lo que pasó antes, porque estamos implicados. Somos parte de un pueblo o de un grupo racista, consumista, insensible, o por responsabilidad. A lo mejor trabajamos en instituciones consumistas, armamentistas, sexistas. Lo que nos platicaba, me parece que era Mónica, nos platicaba de la escuela donde estaba trabajando, pues somos responsables de qué tipo de fe se está transmitiendo a los niños, ¿no? O a veces del pasado por una culpa directa, porque hemos participado de manera efectiva, hemos dado órdenes, hemos ejecutado órdenes que tienen que ver con estas estructuras de pecado. Lo que tenemos que hacer ante el presente es reconocerlo, asumirlo, tomarlo en cuenta, juzgarlo y evaluarlo, y hacia el futuro señalar, denunciar, imaginar, planear, proponer, exigir, medir los riesgos y decidir. Eso es como lo que tenemos que hacer ante las estructuras de pecado. Esto lo voy a pasar como más rápido. Es una visión social de cómo podríamos ver que hay en la sociedad. Algunas de ustedes ya han escuchado estas tendencias socioculturales. ¿Alguien ya había leído algo de esto en algún lado? ¿Ya las conoce? Me gustaría que me comentaran algo si ya saben algo de esto. A ver, quito tantito la... ¿Habían oído hablar de estas tendencias socioculturales del neoconservadurismo, conservadurismo, posmodernidad, movimientos críticos sociales? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, nada más vemos así como muy rápido, ¿no? Vivimos en una sociedad que lo que más le interesa es que las cosas funcionen. Podríamos considerarlo el funcionalismo positivista. Y del núcleo duro de nuestra sociedad es esa. Ante ese núcleo duro de nuestra sociedad hay un grupo que se llamaría el conservadurismo duro, que dice qué barbaridad, ya no hay valores, aquí todo es utilitarismo, aquí todos son pragmatismos y bueno, el extremo del conservadurismo duro sería el fundamentalismo. Ante ellos hay otros un poco más light que dirían, bueno, a mí del conservadurismo me gusta pues el orden y me gusta la parte de las jerarquías y todo eso, pero también me gusta los avances tecnológicos, científicos, y eso se podría llamar el neoconservadurismo. Ante eso, los movimientos críticos sociales plantean más, no, esto no es lo que se necesita en la humanidad, esto no le hace bien a la humanidad, hay que buscar como las utopías, hay que buscar como alternativas a ese funcionalismo positivista, a ese mundo duro,
Y entonces es cuando vienen las búsquedas sociales, como fue el socialismo, el comunismo, todo esto, y el extremo de eso, así como el extremo del conservadurismo es el fundamentalismo, el extremo de los movimientos sociales sería el utopismo. Y ante eso han reaccionado también en la posmodernidad, reaccionado contra los grandes relatos. Sí, creíamos que iban a cambiar el mundo, ustedes se creían que iban a cambiar el mundo, la verdad no hay tal cosa, no hay grandes soluciones para las cosas. En la posmodernidad, de alguna manera, cada quien tiene que ir siguiendo sus intuiciones, no casarse con nada, no es como lo opuesto a los fundamentalismos. Las reglas son para moverlas en todos los momentos, y entonces el gran riesgo de la posmodernidad sería el nihilismo. Ante esto, ¿cómo podrían ver a María? ¿Cómo verían a María estos diferentes grupos? ¿Qué opinarían de María? Si vemos a la María de los evangelios, vemos a la María, sobre todo la de los evangelios de la infancia, María de Lucas, que tiene que salir de Nazaret y llegar hasta Belén, es una madre desplazada que no tiene donde nazca su criatura, o la María de Mateo, que es una madre que tiene que salir huyendo con su hijo y buscar refugio en un país extranjero porque el rey está persiguiendo al niño para matarlo. Entonces, ante una madre desplazada, ¿cuáles son las actitudes normales o las actitudes que estas cuatro corrientes tenemos? La actitud fundamentalista ante una madre soltera, sola, que ven, me encanta esta imagen, que es una mujer migrante que que encontró refugio en una tubería, en una cañería vacía. Me encanta porque parece la luna, parece que está con el niño y con la luna bajo sus pies, entonces es casi también una mujer apocalíptica, ¿no? Una María apocalíptica con la luna bajo sus pies. Pero la actitud fundamentalista diría, uy, no, una mujer por ahí sin José, pues eso le pasa por ilegal o por pecadora, por eso andan mujeres en la calle solas, pues por ilegales o por pecadoras, dirían los fundamentalistas. La actitud conservadora, neoconservadora, decía, ay, pues es que mi familia trabajó y yo trabajo, en cambio ella, pues qué ignorante y qué perezosa, por eso le pasa por perezosa, por ignorante, diría la actitud, porque no se ha sabido adaptar al sistema. La actitud crítico-social diría, son las estructuras injustas, los patrones culturales que impiden oportunidades, y son patrones culturales que reproducimos y reproduciremos sin darnos cuenta. Eso es como lo que dice una actitud crítico-social ante una madre sola desplazada. Y la actitud posmoderna diría, bueno, ¿y qué sabemos nosotros de su realidad? ¿Quién decide qué es migrante? ¿Quién decide las fronteras? ¿Quién decide las normas? ¿Quién decide qué es vivir bien? ¿De verdad vivimos mejor nosotros que una mujer migrante? Estas son como las grandes preguntas que se hacen desde la posmodernidad. Esto es lo que va generando, como lo que veíamos de las diferentes antropologías que se van generando. Y bueno, ¿han ustedes oído hablar ya en teología del pecado estructural? ¿Quisieran que lo revisáramos o se los dejo aquí en el PowerPoint? ¿Quisieran que revisáramos toda esta cuestión del pecado estructural? Ay, perdón. ¿Han escuchado del pecado estructural? ¿Han oído hablar de esto? De esto, ¿quisieran que nos que nos detuviéramos en eso o
o adelantamos ya para ir directo a la parte antropológica. Sí, sí, hemos escuchado de mi Ajá. parte. Sí. Bueno, entonces les dejo allí un poco lo que sería caer en pecado estructural desde todos estos puntos y pasamos entonces, bueno, ya más propiamente al pecado estructural propiamente del patriarcado, ¿no? Que es lo que Francisco Martín Baró, lo conoces, ¿verdad, Mónica? Seguro, como decías que eras de la Universidad de la UCA, Martín Baró, maestro de la UCA, hablaba de esto, de cómo desde el patriarcado se va generando en Latinoamérica, sobre todo el patriarcado latinoamericano, va generando esta personalidad básica impuesta, ¿no? Lo que la sociedad nos va imponiendo para sus propios fines y lo que va produciendo en los individuos si vamos respondiendo a esa causalidad social. El patriarcado impone una imagen de padre autoritario y psicológicamente ausente, una madre que tiene miedo y respeto a la persona del varón y se vuelve obligadamente presente a sus hijos, muchas veces es especialmente gratificadora. Y entonces en los hijos y las hijas hay una eterna búsqueda del padre, una dependencia de la madre, pero sin respeto y sin agradecimiento. Algo de lo que nos mencionaba Marina, por ahí había un poco de esto, ¿no? No, yo quiero oír teología de hombres. A mí no me vengan con la teología mariana de María, porque pues eso no genera respeto de nuestra parte, ¿no? Lo que genera respeto es la Trinidad, la encarnación, el Espíritu Santo, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Como todo lo que puede ir por ahí. Esta ya la conocen bien, la podrán ver más detenidamente, lo que se va haciendo del patriarcado. En esta me quiero detener un poco porque nuestra cultura tiene mucho de esto, de el culto a la dama. Y a María, en la imagen y en las devociones de María, influyó mucho la idea de la dama en la tradición. Los caballeros, empezaron siendo los caballeros de la élite masculina occidental, los caballeros medievales, pues tenían esta idea de protegían a su dama, le hacían como honores a su dama, pero esto conservaba en una esfera especial a la mujer blanca de clase alta. Tradicionalmente las imágenes de María, todas, pero muchas, las de muchas, incluso congregaciones, estoy pensando concretamente la María, pues de la congregación salesiana con su corona, con su manto, todo ornamentado. La mayoría de la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, es una mujer blanca y muchas vienen como con la indumentaria de la clase alta. Y se va insistiendo, incluso con la misma María, pero sobre todo la dama, porque también se usaba mucho para María la idea de nuestra dama, es como el complemento del varón. Y para nada está buscando su liberación, sino que pretende que lo femenino se ponga al servicio del varón. Y entonces va generando una espiritualidad autoalienada, de sumisión, de abnegación, de dependencia, de impotencia, donde se le da demasiada importancia a la imagen corporal. Esto pasa mucho. La mayoría de las imágenes que tenemos de María, que venden y que se difunden y que se hacen, es de una mujer muy bella, muy esbelta, sobre todo muy esbelta, y no checa para nada con la María de los Evangelios. Una mujer capaz de parir en un establo, una mujer que toma a su niño y huye de su casa y va a pedir asilo a un país extranjero. No tiene mucho que ver
con la delicadeza y con las ropas resplandecientes y todas estas cosas que van poniendo por ahí. Entonces, bueno, la mezcla, me parece importante detenerse en esto porque hay una mezcla del culto a la dama que se ha mezclado mucho en la mariología tradicional. Y bueno, en esta parte, muchas mujeres han acusado a la tradición mariana de que ha funcionado como soporte de la opresión patriarcal, porque distorsiona la realidad de las mujeres, porque favorece un ideal de realización humana muy restrictivo y porque ha constreñido los roles sociales de las mujeres y de esa manera pues se ha bloqueado el acceso a la bendición de Dios desde una vida plena, desde una vida sexualmente plena, desde una vida de libertad, desde una vida que decide, que escoge, no que solamente obedece. Y entonces, en vez de desafiar al sexismo, parece que la imagen de María ha sido la que ha presidido el sexismo, ¿no? Pero me gustaría insistir y que nos acercáramos que la historia evangélica de María, no sabemos bien si la real, pero pues casi podríamos afirmar que sí, la María que se intuye de los evangelios, la historia de María tiene más que ver con las esperanzas de las mujeres y de los hombres de nuestro mundo, y que su belleza está más cerca de lo subversivo que de todas esas alabanzas a una belleza de una celestial princesa. Y bueno, aquí esto lo leen ustedes más despacito, hay visiones positivas que ha habido en la historia de América Latina, en América Latina, en Asia, las mujeres reformadas van teniendo menos recelo de las tradiciones de la reforma, ya tienen menos recelo de la imagen de María, porque la misma teología de la liberación y las teologías feministas han desechado tanto esa María idealizada de la tradición que ha prevalecido en la tradición cristiana. Pero sí se ha encontrado que en América Latina las mujeres pobres en situaciones de violencia han encontrado en María como una aldeana que vivió su confianza en Dios y en la dura tarea. Este que está en verde me parece muy interesante porque las mujeres, es una referencia a las mujeres asiáticas. Las mujeres del continente asiático que viven en culturas patriarcales llenas de diversidad religiosa, descubren no a la enjollada reina de los cielos, sino a la María pobre, valiente, también asiática, porque María es una mujer histórica, fue una mujer asiática. Ya no como un ser etéreo, alejado del sufrimiento, sino que está en Asia con una nueva luz, una mujer fuerte que puede identificarse y estar con las madres, con las esposas, con las hijas de hoy que sufren una dura lucha de liberación. Ellas escuchan el canto de Magnificat, como ustedes lo mencionaron, como una llamada de toda persona a superar la injusticia. Estas son algunas visiones positivas de María, de la mariología que se van asomando. Y bueno, ya pasando a la antropología, propiamente a las preguntas de la antropología, pues la gran pregunta es, ¿qué es ser humano? Y la antropología platónica pues va dividiendo el mundo entre lo sensible, femenino, que es lo engañoso, y las ideas, que es lo real, lo razonable, lo masculino. Y sin embargo, no existe tal cosa como una antropología homogénea. La antropología debe estar abierta a la multiplicidad y a la creatividad de los hombres y de las mujeres. Y sobre todo no se trata de generar una antropología que vaya contraponiendo lo feminista contra lo masculino. No se trata de un feminismo que esté como en pleito o en discusión o en cuestión de que ahora le va a ganar a lo masculino, sino sobre todo es un trabajo siempre provisional, siempre haciéndose,
que abarca lo diverso, lo múltiple, los matices. Y porque el trabajo, la tarea de la aportación feminista no es hacerse exclusiva, sino hacerse inclusiva. Y aquí, junto a esto, pues yo tenía, frente a esta frase clásica del hombre como medida de todas las cosas, pues vayamos mejor pensando que el hombre y la mujer miden y se miden con todas las cosas. El hombre y la mujer miden todas las cosas y se miden a ella y a él mismo con todas las cosas. Esa sería como la respuesta al hombre es la medida de todas las cosas desde una antropología que quiere incluir lo feminista. Y bueno, esto se ve que ustedes lo leyeron bastante bien. Tenemos estas 4 pasos de una antropología androcéntrica a una humanocéntrica, la androcéntrica centrada en el varón y que proyecta en Dios las cualidades atribuidas al hombre varón. En cambio, la humanocéntrica está centrada en la humanidad, en el hombre y en la mujer. Unas y otras somos presencia de Dios. Todos y todos somos la morada de Dios. Unas y otros somos imagen y semejanza. Todas y todos mediadores, estirpe sacerdotal. Esta es es la única antropología que le hace justicia a la acción histórica de las mujeres. Es una antropología humanocéntrica, es la que capta la revelación de lo divino en lo humano integral. No sé si aquí quieran comentar algo, quieran añadir algo de lo que leyeron, si esto les dejó alguna claridad. ¿Tienen algún comentario que hacer o continúo? Bueno, entonces, de dualista a unitaria. El ser humano no es por un lado materia y por otro espíritu, sino que espíritu y materia son en el ser humano indisociables. Todo lo espiritual, no, ahorita que nos preguntaba Mónica, ¿cómo es eso de la división del alma y el cuerpo? Tiene toda la razón Mónica. Necesitaríamos un diplomado especial para eso, no vamos a intentar resolverlo el día de hoy, pero bueno, una de las respuestas es que no hay nada espiritual que suceda fuera de los límites de lo material y de lo histórico. Entonces, una cosa que nos queda clarísima es que todo lo espiritual empieza con la percepción y la percepción es corporal. Entonces, todo lo espiritual sucede en los límites de nuestra corporeidad, de nuestra historicidad. Y existe una sola historia humana que está construida en esta vida con hambre, dolor, gozo, conflicto. Y esta cuestión que mencionan ahí, también necesitaríamos también un diplomado especial en esto de que el verbo se hizo carne y que eso existe desde siempre, pero un día en la historia lo reconocimos, lo encontramos, se nos reveló en Jesús, en el rostro de la humanidad. Y esta teología mariana o mariología, pues está invitada a hacer un realismo de la existencia humana, encarnada en esta vida y en estos conflictos. Y eso es lo que implica el amor a Dios, es lo mismo, ¿no? Lo que nos dice San Juan, el amor a Dios es el amor fraterno. Una antropología que deja de ser idealista y se va a ser realista, que ve la realidad humana como se le presenta. Las verdades eternas en el ser humano son solo históricas, son sujetas a la complejidad. No se trata de darle más valor a una época, a una raza, a una cultura. Todas las culturas son objetivas y subjetivas. No resulta que lo que dijeron los griegos o los romanos o lo que dice la teología alemana es lo que es valioso, es lo único que es, incluso la teología y la filosofía alemana pues se llaman idealistas, así se llaman, ¿no? Pero no se trata de darle como valor a una sola época, a una sola raza, a una sola cultura.
porque cuando se nos presentan todas esas cualidades sobrehumanas como el héroe griego y todas estas cosas de superhombres, pues lo único que se genera en cada uno de nosotros es, ay, pues yo nunca voy a ser como él, nunca voy a llegar. Ay, cuando se presenta el maestro, yo siento miedo de no darle el ancho, no quiero ni intervenir en la clase porque no voy a poder responder. Eso no genera transformación, eso solo genera miedo y sumisión, que incluso es lo que conocemos desde la espiritualidad, espiritualidades modernas o influidas por el budismo. El miedo, la vergüenza, la sumisión son las emociones más bajas en el ser humano. No tiene... no ganamos nada con estar idealizando y pensando en cualidades sobrehumanas, sino que hay que irnos a una visión de la historia libre de divisiones, de rigideces, de modelos preestablecidos. Más bien ir buscando el encuentro de las culturas, sus diferencias, su evolución, la continuidad y la discontinuidad que se va dando. Ahorita que nos hablaba Mónica del fenómeno guadalupano, ese fenómeno guadalupano es largo, o sea, tiene continuidades y discontinuidades, va evolucionando también, ¿no? Porque en la teología se acepta la fuerza creadora y renovadora del Espíritu Santo, de que renueva, hace nacer de nuevo y da vida a los muertos. Y finalmente, de una antropología unidimensional, como sería todo este desarrollo, ítem 1, ítem 2, ítem 3, pasamos a una cuestión pluridimensional. Lo unidimensional viene predeterminado, lo que es natural, va diciendo que lo unidimensional va a decir esto es lo natural y es lo humano, ¿no? Como antiguamente decían, la ley natural decía que el matrimonio correspondía a la ley natural y los matrimonios poligámicos no respondían a la ley natural. Pues no, señor, eso era tu cultura, eso no, tú estás predeterminando desde una visión unidimensional lo que es natural humano, generando una división cerrada, una definición cerrada. Entonces, ya lo unidimensional ya sabe de qué se trata y entonces de eso que ya sabe se van generando los comportamientos, los roles llamados naturales o los que son la voluntad de Dios, la evolución, los accidentes, y todo lo que se va evolucionando se considera más bien una excepción o un accidente. Y entonces hay ya certezas inmortales que van generando rigidez, autoritarismo, y todo esto pues realmente genera que se van cerrando a los grandes problemas del mundo. Y eso en teología fue consagrando una visión totalmente androcéntrica. Cuando desde una antropología pluridimensional tenemos diferentes dimensiones de lo humano. Estas diferentes van en perspectiva de cómo lo humano ha ido evolucionando históricamente. El ser humano no está definido, no queda marcado por la evolución, no excluye nada. Es animal, es espíritu, busca la paz, busca la lucha, busca el amor, va reconociendo que seres humanos somos una mezcla, no es primero bueno, luego perverso, ni primero perverso y luego redimido, sino que es una realidad compleja que intenta explicarse y explicar el mundo. Y entonces vamos trabajando, caminando hacia una teología que respeta el fenómeno humano como constructor de esta historia creada, amada y salvada por Dios. Entonces, para una teología mariana, para una mariología, pues hay que abarcar estos aspectos y no excluirlos. Y bueno, ya aquí tenemos todas estas categorías heurísticas que van hablando. Me parece, seguramente ya en los otros cursos hablaron de
patriarcado y quiriarcado, sí, Sí. una hipótesis, sí, ese ya conocen esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ya del quiriarcado y el patriarcado ya pasamos. Y bueno, necesitamos pasar a una antropología teológica que supere la experiencia del señor y de la señora también, ¿eh? Porque en el patriarcado también a veces entramos las señoras y el concepto, el imaginario social de la señora pertenece también al patriarcado, aunque seamos mujeres. Hay una parte allí como importante. Y pues esto es lo que hay que superar esa normativa, ¿no? Sino que la mujer y otras personas marginadas logren expresar y añadir su realidad vivida al acervo histórico de todo lo que es reconocido y que se vale reconocer como parte de la humanidad y de la historia. Bueno, hasta aquí llegamos a la parte de la discusión, bueno, de la presentación de lo que fueron las antropologías. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo, si quieran que veamos rápido lo que tuvo que ver con la segunda lectura de las personas vivas en Dios y las vivas en la historia. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué les gustaría que aprovecháramos los últimos 15, 20 minutos que tenemos de sesión? Hola, Hola. ¿es posible ahondar un poco sobre ese término, vivos en Dios, por favor? Ah, bueno. Entonces, ¿les parece bien? ¿Estarían de acuerdo que siga con las próximas 4 o 5 láminas y planteamos esto de las personas vivas en Dios, vivas en la historia? Pero por favor, pregúntenme, quiten sus micrófonos, interrúmpanme, no las veo porque para poder ver la pantalla, para poder compartir la pantalla, las veo como muy de ladito. Entonces, háblenme, escuchar sí puedo escuchar. Lo que no puedo es verlas. Pero bueno, entonces, en lo que concierne a María, lo que decíamos, lo que muy bien señaló, me parece que fue Marina. Perdón, déjenme quitar aquí esto. Ahí voy a quitar un poquito esto de acá. Marina lo mencionó muy bien. Dice que el fenómeno de María es muy complejo. Hay que diferenciar devoción popular, teología reflexiva y doctrina oficial. Mi intención es que lo poco que nos alcance a ver en este módulo sea sobre todo de teología reflexiva. En la última semana vamos a hacer una especie de teología reflexiva contrastando con la doctrina oficial. Pero lo más complejo, lo mencionó muy bien Marina, pues es todo lo que hay en la teología, en la devoción popular sobre María, ¿no? Hay en los 2000 o más de 2000 años de cristiandad católica occidental, ha habido fundamentalmente dos modelos. En el primer milenio, que es el que de alguna manera pues más vale la pena rescatar, estaba centrada María en la comprensión de Dios Trinidad y con la voluntad de liberación de ese Dios Trinidad, como el amor compasivo de Dios que nos llegaba en Cristo a través de la Ruaj o Espíritu de Santidad. En cambio, en el segundo milenio, es decir, del año del siglo X para acá, empezó la tendencia a separar a María de su contexto con prerrogativas, poderes y glorias, y esto llegó hasta Vaticano II. En Vaticano II hubo todo un pleito, casi la mitad de los padres conciliares querían declarar a María mediadora de todas las gracias, y afortunadamente un poquito más de la mitad de los padres conciliares dijeron no, vamos a discutir a María como parte de la iglesia. Eso entró en conflicto en Vaticano II. Y bueno, ya como para entrar en esto que lo que nos mencionaba Mónica de pues esto de qué significa resucitar, si es la separación del alma y el cuerpo, pues desde
desde el origen del cristianismo, desde lo que es hacerse cristianos, precisamente viene de esa experiencia que tuvieron las primeras comunidades cristianas de la aparición de Jesús resucitado. Entonces, esta cuestión de lo que es creer en Cristo, en Jesús resucitado, y de allí generar la creencia en Jesucristo, en Cristo, viene de la experiencia. Hacerse cristiano no fue primeramente aceptar un conjunto de doctrinas, sino fue participar en una experiencia comunitaria. Esa experiencia comunitaria fueron las apariciones del resucitado, que luego se actualizaron por el rito de la mesa compartida y en el ritual también del bautizo. Y que esto generaba, o sea, y se expresó lo que vivieron después de la experiencia extraordinaria de las apariciones del resucitado, vivieron una transformación personal y social. Miento, no solo después. Desde la experiencia de conocer y de ser discípulos, seguidores, seguidoras de Jesús de Nazaret, habían vivido una transformación personal y social. A raíz del duelo de la cruz y del acontecimiento pascual, viven el acontecimiento pascual como una experiencia extraordinaria que les hace tener la experiencia, lo que los evangelios narran es ofté, se dejó ver, vivieron las apariciones del resucitado, algunas de las personas, y otras en el origen hubo esta experiencia extraordinaria en torno a Jesús, a su persona y a su vida y a los acontecimientos pascuales. Todos estos grupos seguidores eran muy plurales, pero en casi todos se encuentra un rito de iniciación, que fue el bautizo, porque allí se vivía y se experimentaba este morir. El bautizo de inmersión, literalmente, uno deja de respirar. En la inmersión uno deja de respirar, ustedes lo han vivido en el agua, ¿no? Dejamos de respirar un segundo y salimos al agua y es una experiencia de recuperar la vida. Entonces, en ese rito se vive la experiencia de la resurrección y uno de pertenencia, la última cena, la cena del Señor que le llamaban, la cena de Jesús, la Eucaristía. Entonces, de esos rituales, de esa ritualización, los seguidores de Jesús se fueron caracterizando gracias a los ritos y a sus experiencias extraordinarias, en un modo de vida particular. Y esas vivencias, todas esas juntas, fueron generando doctrinas que se fueron haciendo cada vez más necesarias en la medida que los grupos crecían. Entonces a nosotros, en especial en el caso concreto que nos atañe la Mariología, pues tiene sus doctrinas, los dogmas marianos, ¿verdad? Y toda la tradición de los padres de la Iglesia sobre María. Se fueron formulando doctrinas, pero las doctrinas se fueron haciendo necesarias cuando el grupo se hizo cada vez más amplio y más plural. Pero como vemos, es lo último de la experiencia de las comunidades cristianas. En cambio, no sé si es el caso de ustedes, pero el caso mío, pues empezamos con las doctrinas, empezamos aprendiendo el catecismo y luego un modo de allí tenía que desprenderse para nosotras y nosotras un modo de vida particular porque la doctrina nos lo decía, porque nos convencía la doctrina y nos alimentamos del ritual para poder vivir esa vida particular y estamos como bastante alejados de esas experiencias extraordinarias. Entonces, por eso, de alguna manera, estamos como empezando un poco por el lado equivocado de la historia, la forma como nos ha llegado la fe, ¿no? En este sentido. En cambio, la escritura
la liturgia, lo que vemos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la María de los Evangelios, en la primera teología, se presenta a María, como decíamos hace un rato, como María en el conjunto de las personas creyentes, María entre los santos y las santas. Ella es parte de esa llegada de la salvación divina como una entre varios y varios personajes cuya libre participación es importante para mostrar el mensaje del Evangelio. Su historia no es cualquier historia, porque en cada uno de los evangelios vamos viendo la particular relación que tuvo con Jesús. Es decir, si es la primera santa, a lo mejor, pero pues sí es una santa muy especial porque definitivamente tuvo una relación particular con Jesús, pero su historia se teje junto con el de otras personas que estuvieron presentes en el nacimiento de la iglesia. Si ustedes leen los evangelios, la mención de María es que se queda como una entre lo que ya menciona Lucas, que se queda María como parte de la comunidad de discípulas y de discípulos. Y entonces es aquí donde tenemos esta parte de que la tradición cristiana ya venía desde la tradición judía también en el libro de Daniel, en el libro de los Macabeos, hasta antes de eso no se creía mucho, se creía que la bendición de Dios era a los bien portados, digamos, a los fieles, al resto fiel de Israel. La bendición de Dios venía a través de una vida plena, de una amplia descendencia y de una vida próspera. Fue justo con el libro de Daniel cuando surge como ya la claridad de que unos jóvenes van a dar la vida por sus convicciones religiosas, y particularmente en el libro de los Macabeos, cuando dicen, a ver, estos jóvenes no van, ¿cuál vida próspera, larga, plena? Ni van a tener descendencia, ni van a vivir muchos años, y cuál tiempo para la prosperidad. Están dando su vida por Yahvé. Entonces, si Yahvé es ese Dios de bondad, ese Dios creador, como le dice la madre de los Macabeos a sus hijos, yo no sé quién te formó y yo no he sido la que te formó, el que te formó no te va a dejar morir, no te va a abandonar en el momento que le entregues la vida. Ahí es donde queda marcada en la tradición judía la vida después de la muerte. Y en la tradición cristiana, esto se ha generado de una manera mucho más individualizada con toda la tradición que se fue generando a raíz de todas las personas que fueron dando la vida por los ideales del cristianismo, por el seguimiento de Jesús. Entonces, para la tradición cristiana, cada persona que ha muerto sigue viva. Eso es una parte, sin poderlo explicar, como le decíamos a Mónica, como nos preguntaba Mónica, sin poderlo explicar en 5 minutos, pero sí podemos decir en 5 minutos para nosotros, las personas siguen vivas. Y esas personas que siguen vivas, nosotras las ubicamos como que son parte de la comunión de los santos y de las santas, donde no están nada más los santos y las santas que han canonizado, los de, no sé si ustedes leían las vidas ejemplares o les han llegado las libretitas de las vidas ejemplares, pero esas eran las vidas ejemplares, no son los únicos santas y santas, sino que en la comunión de los santos y las santas incluyen a nuestros papás, nuestras mamás. Ahorita que nos comentaba Lourdes de que se acordaba mucho de su mamá, pues sí, su mamá está ya en la comunión de los santos y las santas, y aunque para muchas personas que no son Lourdes permanece en el silencio histórico. Pero hay algunos santos y santas que a través de sus personas devotos y devotas siguen su acción en la historia porque en su vida destacaron, ¿no? Y entonces, pues esta es una imagen, como hay tantas otras, de lo que podríamos ser la comunión de santos y santas conocidos y conocidas. Quienes vivimos en la historia
como no podemos colmar nuestro deseo de lo ilimitado, ahorita Mónica era quien nos lo comentaba muy bien, ¿no? Tenemos estos deseos de lo ilimitado, sobre todo de que en un temblor, pues no perezcamos. Eso es un deseo de lo ilimitado, que no todo, que la muerte no tenga la última palabra en este temblor, ¿no? Y como Mónica muy bien lo refirió, nos encomendamos a personas vivas en Dios. Pero esas personas vivas en Dios, nuestra experiencia nos lo dice clarísimo, yo creo que a todas, ¿no? Tampoco lo pueden todo. Estas personas vivas en Dios están sujetas al límite latente en los propios devotos y devotas. En las personas devotas hay una limitación y nuestra fe nos dice que las personas vivas en Dios van a acompañarnos, no nos van a dejar solas en este trance que estamos pasando. Pero nuestra propia limitación sí nos dice, ¿cómo? ¿Quién sabe? Yo voy a la villa, yo le pido a María de Guadalupe que me acompañe en este trance, yo salgo sintiéndome acompañada. ¿Cómo? No lo sé. Se resolvió, conseguí lo que yo le había pedido literalmente, casi nunca se resolvió lo que yo le pedí literalmente, pero yo sí salgo de ese encuentro con María sabiéndome acompañada, sabiendo que hay un depósito, hay un lugar donde yo me puedo encomendar, donde yo puedo estar a salvo, donde de ahí no voy a pasar, donde yo estoy, donde ella me va a hacer vivir y sentir el abrazo infinito que es el amor de Dios. Entonces, las personas que viven en Dios son para nosotros un recurso último en el curso inseguro y frágil de los acontecimientos, incluso cuando ese deseo no es satisfecho. Es lo de menos que eso sea satisfecho. El clamor por Dios y por quienes viven en Dios es un clamor en busca de socorro, porque hay algo en nosotras y nosotros que decimos, quienes ya viven en Dios son personas en quienes podemos confiar, son personas a las que les podemos exponer nuestras dificultades, podemos esperar que nos estén escuchando. Las personas viven en Dios, consiguen en este nivel del deseo humano los que las personas en la historia no pueden conseguirnos. Y esto, pues, lógicamente va a encerrar ambigüedades y contradicciones de toda suerte, con diferentes intereses sociales en juego. Bueno, hasta aquí terminamos esta parte. No sé si ya estamos fuera, ya estamos acabando en el tiempo y creo que es importantísimo respetar los tiempos, lo que haya quedado, lo que haya quedado pendiente lo tendremos que platicar en los foros y todo esto, pero sí me gustaría algo muy, muy rápido, un comentario o dos, un poquito, una retroalimentación. Nada más así rápido, si sirvió para complementar lo de las lecturas, si aclaró un poco este último punto de las personas vivas en Dios, una o dos intervenciones de ustedes para ya no pasarnos más de 10 minutos del límite. No sé si alguien tenga algo que nos pueda compartir, que nos quiera compartir. Voy a salir de la pantalla y bueno, yo les hago llegar este PowerPoint para que puedan ustedes ponerlo. Aquí hay una meditación sobre María y las otras Marías, pero ahí lo dejamos. Dejo de compartir pantalla para verlas. Pues me serviría mucho alguna retroalimentación de esto, si fue demasiada información, demasiado rápido, si sirvió, si no sirvió, si confundió más, pues me gustaría saber alguna cosa. De mi parte, me parece que completa con lo que leímos y los ejemplos y va retomando, pues se me hizo claro. Ay, Sí, gracias, muy bien. Maribel. Muchísimas Gracias. gracias.
Mónica, algo te fue iluminando un poco esto ¿te sirvió dar un paso en esto de las personas vivas en Dios? ¿O cómo lo ves? ¿O te queda más interrogantes? Tengo siempre unas pequeñas dudas, pero en cuanto al tema, sí, sobre todo cuando hace mención de la comunión de los santos, creo que voy entendiendo un poco más ese término. Me queda la duda en el sentido de que si estos vivos en Dios son los muertos, son personas. Para la tradición cristiana, sí. Nosotros para la tradición cristiana, nosotras somos las personas vivas en la historia y nosotras creemos que las personas que han muerto son vivas en Dios. Ahora tiene todo más sentido. Ajá. Gracias. Lourdes, algo, vi que prendías tu pantalla, algo nos puedes decir, aunque estamos pasados de tiempo, pero nos podrás añadir algo. Pues nada más agradecerte, a mí me da mucha claridad y esperanza ver pues este camino hacia María y todo este panorama de los vivos, de los vivos existentes. Muchas gracias. Bueno, pues me queda a mí muchísima tarea porque yo tengo que leer lo que sí escribieron ustedes que yo no leí y bueno, y además pues preparar la sesión que viene de la próxima semana. Tenemos la enorme ventaja, para mí sí es enorme ventaja, que van a haber 2 semanas, Semana Santa y Semana de Pascua, que van a quedar en medio, donde pues todas las lecturas y todo lo que no nos dio tiempo y donde yo les voy a poder recomendar todavía más lecturas, ahorita que hablaban de la comunión de los santos y las santas y todo eso, seguramente esas 2 semanas se van a poder llenar con muchos huecos. En eso soy privilegiada y somos privilegiada y este módulo es el privilegiado, porque va a terminar después de 2 semanas de descanso donde van a poder haber como más huecos, más espacios para más cosas. Para la próxima vez entonces es la María de los Evangelios, la María del Nuevo Testamento. Es un trabajo arduo, de veras de nuevo les volví a poner a llevar a Javingemer porque son las que lo escriben de la manera más sucinta, como para que en el número que el diplomado requiere de páginas ustedes pudieran leer todo sobre María en el Nuevo Testamento. Y una lectura breve que les decía sobre este grupo de teólogos reformados de las tradiciones de las iglesias reformadas y católicos investigando sobre María. Eso es lo que tenemos para la próxima semana. Voy a hacer un esfuerzo de leer y contestar lo más rápido mañana y pasado lo del foro anterior para empezar a responderles lo que haga falta con las nuevas lecturas de la próxima semana. ¿Alguna otra cosa o cerramos? Porque ahora sí ya... Pues muchas gracias, estoy fascinada con entonces, muchísimas gracias, la verdad, sí, yo también, yo tengo algunas preguntas, pero no voy a entrar al foro, pero después te las pregunto. Ay, la más feliz, Pero encantada, Lucila, muchas gracias, compañera. Faltó Ana, que generalmente no ha faltado y hoy faltó. Saludos, Ana, por favor, y faltó Alicia Llamas, que es la compañera de género de la Ibero. Entonces, un saludo, por favor, a las compañeras. Y bueno, ya vimos en Marisa, ¿verdad? Que estaba viajando. Sí. Pero bueno, me encantó y me encantó escucharlas, así es que yo creo que va a estar buenísima las otras 3 sesiones que nos faltan y el privilegio de, bueno, el 21 y luego hasta abril, así es que tenemos bastante chance de seguir. No crean, les voy a mandar muchas recomendaciones para que lean en vacaciones. De seguir leyendo. Muchísimas gracias. Pues un abrazo, muchas bendiciones. Tenemos Semana Santa, misiones. Bueno, sí, yo sé. No son ninguna vacación, ya me imagino No, que no. ya andamos ahorita preparando todo lo de Semana Santa de la comunidad, por Sí. supuesto. Bueno, pero también es un Muchas tiempo gracias. de introspección y creo que de inspiración. Pero acerquémonos de verdad ahorita justo eso con las experiencias del cristianismo de las primeras comunidades, la cercanía con Jesús de Nazaret, el duelo al verlo morir como lo vieron morir y el dejarlo de ver y la experiencia pascual extraordinaria que vivieron,
pues ese va a ser el don de esta Semana Santa Sí, también. claro, así será. Qué bueno, compañeras. Pues buenas noches, Lucila. Un abrazo muy fuerte, un abrazo para todas. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Sí, Nos estamos viendo. Hasta gracias. Buenas noches. Buenas noches.